La situación en la línea del frente sigue siendo difícil. Las fuerzas rusas están avanzando e intentando rodear Pokrovsk. Las fuerzas de defensa de Ucrania están resistiendo en la ciudad, pero cada día se vuelve más difícil. Otro ataque a la infraestructura civil por parte del Estado terrorista. Rusia una vez más mata a civiles. Entre las víctimas, trágicamente, hay niños. ¿Cómo podría afectar la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping a la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Estamos ya al borde de terminar esta fase de la confrontación? ¿Cuándo caerá el tigre de papel? ¿Cuánto tiempo más podrá sobrevivir la industria rusa? Todo esto y más, a continuación en Ukraine Today. Estás viendo noticias de ucranianos para el mundo. Toda la verdad sobre la sangrienta guerra de Rusia contra Ucrania y el mundo unido, todo en un solo lugar. Soy Sofía Meleshko. Dale like a este video, suscríbete y mantente atento para ser el primero en conocer la verdad sobre esta brutal guerra. Comencemos. Los rusos están intentando rodear Pokrovsk. Las fuerzas de defensa de Ucrania están conteniendo el asalto y en algunas zonas incluso recuperando posiciones perdidas. Las Fuerzas Armadas hicieron retroceder a las tropas rusas cerca de Novochekovsk, en la región de Donetsk. Sin embargo, el enemigo avanzó cerca de Pokrovsk y Volodymyrivka, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Oleksandr Syrsky. Estos avances se deben a que Rusia concentra tropas sin enfrentamientos directos con las fuerzas ucranianas. Detalles sobre lo que ocurrió en el frente durante las últimas 24 horas en el próximo informe. Kupiansk está rodeado. Las Fuerzas Armadas ucranianas han quedado atrapadas en una bolsa. Las últimas declaraciones ruidosas de Putin resultaron ser falsas. Pokrovsk estuvo bajo la bandera rusa durante no más de una hora. Las fuerzas de defensa destruyeron la tricolor y expulsaron a los abanderados. Están ocupados plantando banderas y grabándolo en video. Por supuesto, después, los propagandistas rusos alimentan la propaganda rusa, afirmando que están avanzando rápida y velozmente, capturando algunos asentamientos. Un tren entero lleno de ocupantes fue destruido en Zaporilla. En Crimea, los rusos perdieron un sistema de misiles, 2 radares y 2 depósitos de petróleo. Y además, la GUR mostró imágenes únicas de la eliminación de un teniente coronel ruso que comandó las atrocidades en Bucha. Pokrovsk bajo la bandera rusa. Esta imagen fue mostrada por casi todos los medios rusos. Simplemente se olvidaron de mencionar que la tricolor en la estela a la entrada de la ciudad no duró más de una hora. Otra victoria ruidosa resultó ser solo una banal maniobra de relaciones públicas. Según nuestro ejército, el trapo fue descubierto a las 9:40 y para las 10:40 ya había sido destruido. Cuando estos pequeños grupos aparecen en algún lugar, clavan una bandera, la graban en video, por supuesto, después. Luego, los propagandistas rusos alimentan esto a la propaganda rusa, afirmando que están avanzando rápida y velozmente, capturando algunos asentamientos. No, esto no significa consolidación, solo significa presencia. Sin embargo, la situación en Pokrovsk sigue siendo tensa, informan los militares ucranianos. Deep State informa que las fuerzas rusas continúan infiltrándose en la ciudad, aumentando gradualmente su presencia de infantería y expandiendo las actividades de sabotaje y reconocimiento. El objetivo principal es avanzar a cualquier costo y perturbar la logística ucraniana. Si tomamos Krovsk en un sentido amplio, el enemigo actuó desde el oeste hacia el norte, cortando esta ruta logística. En el sur-suroeste, desde el oeste, la ciudad fue penetrada. Se están produciendo combates intensos desde estas direcciones. Ciudad, desde el este de Vernograd. En primer lugar, Vernograd desde el este cubre Pokrovsk en esta aglomeración general. Al mismo tiempo, la noticia sobre la bandera rusa en el mástil de Pokrovsk aparentemente emocionó tanto a Putin que declaró el cerco de las Fuerzas Armadas ucranianas. No solo en esta ciudad, sino también en Kupiansk. El grupo de las Fuerzas Unidas negó esta información, afirmando que el habitante del búnker una vez más se hizo el hazmerreír. Algunas zonas quedaron parcialmente inundadas, otras fueron destruidas. Por lo tanto, en este momento, la capacidad de traer reservas se ha visto debilitada y la logística se ha vuelto aún más complicada. Y esto lo estamos observando directamente en el campo de batalla.
Por supuesto, las complicaciones se deben al agua y al clima. Así pues, en esta situación, el enemigo no puede desplegar eficazmente grandes reservas ni actuar con gran eficiencia en términos de avance. Y, por cierto, sobre las inundaciones. La destrucción de esa misma presa cerca de Belgorod sigue beneficiando a las fuerzas armadas ucranianas en el frente. En la región de Kharkov, el agua sigue subiendo y arrasando con todo a su paso. En particular, los soldados rusos siguen aislados de sus unidades. Pero ahora, debido al aumento del caudal, el mando ruso admite que simplemente es imposible restablecer la logística. esas unidades enemigas que están cerca de Ustya-Volchi, el río Volchi, que desemboca en el Siversky Donets, en otras palabras, es un afluente del Siversky Donets, el río Volchi, podrían acabar efectivamente rodeadas. Dado que el agua inundará y ya está inundando, arrasará con los puentes de pontones. Destruirá todos los cruces que el enemigo ha instalado. Y de esta manera los rusos se encontrarán atrapados en una bolsa. Eso es lo que esto implica para ellos. Básicamente todos sus intentos de avanzar en la zona de Volchansk, que hemos observado en las últimas semanas, han ocurrido de una u otra forma. Los informes no fallarán. El grupo ruso también está recibiendo golpes en la retaguardia. Por ejemplo, en la región de Zaporilla, el GUR descarriló un tren entero de ocupantes el otro día. Se informa que el tren estaba literalmente repleto de carga militar. Como resultado de la explosión, se destruyeron unos 70 metros de vía férrea. Esparcidos a lo largo de las vías retorcidas quedaron la locomotora, 3 plataformas ferroviarias y al menos 9 vagones de carga del tren militar. Otro revés esperaba a los rusos en Crimea. Allí, drones del SBU destruyeron anoche un sistema de misiles antiaéreos Panzer S-2, valorado en unos $20 millones. Por cierto, es uno de los componentes clave del sistema de defensa aérea del enemigo. El enemigo también perdió 2 estaciones de radar más, y después de despejar la ruta, la guinda del pastel fueron las explosiones. En los depósitos de petróleo de la aldea de Gvardeyskoye y en la base de Komsomolskoye, se desataron incendios de gran magnitud en estas instalaciones. Los expertos dicen que la razón de todo esto es el continuo redespliegue de los sistemas de defensa aérea desde la península. La expansión del sistema de defensa. Por ejemplo, alrededor de Moscú el refuerzo se está produciendo a costa de otra cosa, drenando recursos de otros lugares. Por ahora han sido completamente drenados. El lejano oriente, Siberia. Putin y sus generales creen que nuestros drones no pueden llegar hasta allí. Eso sigue siendo una incógnita. Sin embargo, a medida que se destruyen más sistemas rusos y la red de defensa aérea de Moscú se vuelve más densa, el enfoque sigue desplazándose más lejos. No podrán producir más sistemas de defensa aérea de los que ya pueden. Si los concentro en algunos lugares, significa que simplemente están dejando otros lugares expuestos. Y finalmente, otra espectacular operación del GUR en Rusia. Nuestros oficiales de inteligencia recordaron a todos que ningún crimen ruso quedará sin castigo. Y volaron a un teniente coronel de la unidad Omon, quien supervisó los tiroteos en la región de Kiev durante los primeros meses de la guerra. El fallecido Benjamin Macharin fue eliminado en su propio coche camino al trabajo. Rusia ha vuelto a realizar un ataque combinado masivo contra civiles. En Zaporilla, un dormitorio fue alcanzado. 23 personas resultaron heridas, incluidos niños. Los equipos de rescate siguen sacando cuerpos de los escombros. Se ha confirmado la muerte de 2 personas. 12 edificios de apartamentos resultaron dañados en toda la ciudad. En la región de Vinnytsia, el enemigo mató a una niña de 7 años. Fue hospitalizada en estado crítico, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Mis más sinceras condolencias a todas las víctimas y a sus seres queridos. Más tarde hoy, el enemigo atacó una gasolinera en Sumy, hiriendo a 4 personas. El momento del impacto fue captado en los teléfonos de los testigos.
El Kremlin, claramente, no abandona su plan terrorista de intimidar a la población civil de Ucrania. La tragedia terrorista es siempre la misma: presionar a Ucrania y a su liderazgo para que hagan concesiones a través del miedo y la destrucción. Pero Ucrania no está sola en esta guerra. Nuestros socios han decidido fortalecer seriamente la defensa de Ucrania contra el ataque terrorista de Rusia. ¿Cómo exactamente? Mis colegas les contarán más. Rusia está intensificando sus ataques contra el sistema energético de Ucrania y cambiando sus tácticas de ataque. Moscú está lanzando cientos de drones capaces de evadir los sistemas de defensa aérea y equipados con cámaras que cuentan con una mejor puntería. Rusia ha convertido sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania en una operación sistemática que no solo busca dañar temporalmente las redes, sino destruir la viabilidad de grandes áreas del país. En vísperas del invierno, el objetivo de los ataques es privar a las regiones de calefacción y electricidad, socavar la industria, provocar una emigración masiva y crear presión política sobre Kiev, escribe The Economist. En estas circunstancias, la defensa aérea se vuelve de importancia crítica. Pero este año, los socios occidentales están actuando de manera proactiva, fortaleciendo los cielos y el sistema energético de Ucrania antes de que llegue el frío. No estamos empezando ahora a prepararnos para este periodo invernal. Comenzamos los preparativos al final de la temporada invernal anterior. Ya en noviembre, el Reino Unido comenzará la producción en serie del Octopus ucraniano, drones de defensa aérea, un proyecto conjunto entre Kiev y Londres, diseñados para la protección rápida de los cielos contra drones y misiles enemigos. Nuestros amigos ucranianos compartirán sus tecnologías y propiedad intelectual con el Reino Unido y nosotros las desarrollaremos y produciremos a gran escala para entregarlas a Ucrania cada mes. Miles de drones interceptores, dijo el Carnes, el subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido en el Parlamento. Estos drones formarán parte de un sistema llamado el Escudo Aéreo. Este combinará sistemas de defensa aérea occidentales como Patriot, Airstream, NASAMS, así como nuevas instalaciones móviles que Alemania y otros aliados están proporcionando a Ucrania antes del inicio del invierno. Los primeros drones serán probados por personal militar ucraniano. Si las pruebas tienen éxito, la producción se ampliará. Y es probable que algunos de los drones se fabriquen directamente en Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades del Reino Unido están ampliando su programa de producción de misiles multipropósito. Está previsto suministrar a Ucrania 5.000 unidades de esta arma para fortalecer la defensa aérea. También estamos anunciando un aumento en el programa de producción en el Reino Unido para proporcionar a Ucrania 5.000 nuevos misiles multipropósito. Esto permite crear nuevos empleos en Belfast y otras ciudades, así como fortalecer la defensa aérea de Ucrania para el próximo invierno. Al mismo tiempo, los aliados europeos están aumentando su apoyo al sector energético de Ucrania. Alemania y otros países de la OTAN están movilizando recursos, desde misiles de defensa aérea hasta apoyo para el sector energético, para que Ucrania pueda soportar el invierno y resistir los ataques a la infraestructura crítica. Alemania ya ha pagado 390 millones de euros, más otros 30 millones. Acordamos esto en verano, pero hoy quiero anunciar que invertiremos 30 millones adicionales. Así, estamos proporcionando 450 millones de euros. Este dinero permitirá adquirir el equipo técnico necesario para salvar a Ucrania. Además, los países de la UE están preparando un paquete de apoyo para el invierno. A los 3.000 millones de euros ya proporcionados, se ha sumado una nueva garantía de 800 millones para la compra de gas de emergencia. Así lo informó la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Matrianova. La ayuda cubre la reparación de redes eléctricas, así como el suministro de generadores y transformadores. Nosotros también hemos proporcionado y seguimos dando mucha ayuda en el sector energético, no solo generadores para personas y empresas, sino también estaciones transformadoras y de compresión para restaurar las redes eléctricas, la distribución de gas y los compresores que suministran gas desde los depósitos de almacenamiento ya distribuidos. También brindamos apoyo financiero a las empresas estatales y a las principales compañías energéticas para reparar su equipamiento. También suministramos más de 2 gigavatios de electricidad por día. Así, el apoyo a Ucrania este invierno está alcanzando un nuevo nivel, desde modernos sistemas de defensa aérea hasta un suministro energético confiable. Y sea lo que sea que el Kremlin esté planeando, Ucrania, junto con sus aliados, se esfuerza no solo por lograr un éxito táctico, sino un éxito estratégico,
resistir el frío, preservar la fortaleza y mantener la capacidad de defenderse. Estados Unidos reducirá los aranceles sobre los productos chinos del 20 al 10%, anunció el presidente Donald Trump tras su reunión con Xi Jinping. También dijo que Estados Unidos y China cooperarán para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, calificando su encuentro con el líder chino como un 12/10. Esperemos que esto contribuya a poner fin a la guerra en Ucrania y a reducir las tensiones globales. También teníamos curiosidad por la dirección de la política exterior de la actual administración de la Casa Blanca, porque las reuniones programadas de Trump están directamente relacionadas con regiones bajo la influencia de Rusia. Así que investigamos al respecto y vamos a compartir con ustedes lo que encontramos. Donald Trump ha invitado a los líderes de Asia Central a una cumbre en Estados Unidos. La reunión se llevará a cabo en el formato C5+1 en Washington. Por lo tanto, podemos ver cómo, en resumen, actualmente Estados Unidos y China están tratando de separar y dividir el mundo, mientras que Rusia no está siendo considerada en esta ecuación. El 6 de noviembre, los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán llegarán a la capital estadounidense. Estados Unidos de América está intentando fortalecer su influencia en una región que durante muchos años fue considerada predominantemente una esfera de influencia rusa. Cabe señalar que Asia Central, situada entre Rusia y China y económicamente dependiente de estas dos grandes potencias vecinas, está intentando equilibrar su política exterior declarando un enfoque multivectorial. Estamos hablando de inversiones, acceso a recursos importantes y a los mercados estadounidenses, proyectos energéticos y tecnológicos y, por supuesto, la cooperación en el ámbito de la seguridad. Todas son áreas de enfoque importantes. Para los países de Asia Central, esto no es solo una simple visita protocolaria. En mi opinión, es una oportunidad significativa para equilibrar cuidadosamente y navegar entre los principales centros de poder que existen en el mundo hoy en día. Y ninguno de estos estados, ni uno solo, quiere terminar en una situación en la que se vean obligados a elegir un bando o perder su independencia y autonomía en el proceso. Este delicado acto de equilibrio es crucial para su futura estabilidad y prosperidad, evitando una dependencia total de Moscú o Pekín. Y ahora, en este momento, están demostrando claramente una disposición a desempeñar un papel más independiente. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ya ha enviado una carta a Trump expresando su sincero agradecimiento por la invitación y calificó la reunión de oportuna. Tokayev señaló que comparte los principales objetivos de Estados Unidos, de la política interna y exterior del presidente. En particular, la defensa de los valores tradicionales basados en principios de sentido común, así como el deseo de los líderes estadounidenses de proteger la paz y la seguridad. Él también está buscando activamente posibles alternativas en el ámbito de la política exterior, Sonyu. Y entiende claramente que si la Federación Rusa logra alcanzar siquiera algunos de sus objetivos declarados en Ucrania, entonces Kazajistán podría convertirse potencialmente en una de las próximas posibles víctimas de la política expansionista en curso del Kremlin. Se informa que la invitación a los países fue precedida por la llegada a Asia Central del enviado especial de Estados Unidos para Asia del Sur y Central, Sergio Gora, y el subsecretario de Estado Christopher Landau. No creo que este vaya a ser un proceso muy rápido. Tenemos que entender que después de todo, estos países han estado durante mucho tiempo en la esfera de influencia de Rusia. Solo en los últimos años, China ha ido aumentando y expandiendo gradualmente su presencia e influencia en esta región, pero Estados Unidos de América, considerando su amplia gama de capacidades y recursos, puede con el tiempo ganarse gradualmente a estos países para su lado. Y creo que estos países pueden posicionarse estratégicamente como aquellos que siguen un curso de desarrollo multivectorial. En el escenario internacional, en el contexto global actual, y digámoslo así, nadie realmente podrá hacerles ningún reproche por ello. Esta semana, miembros del Congreso de los Estados Unidos pidieron a Donald Trump que celebre una cumbre este año con los líderes de los países de Asia Central.
El objetivo es avanzar en los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región, incluyendo la seguridad, la cooperación, los lazos económicos, el poder blando y la gobernanza efectiva. Esta será la segunda cumbre en este formato. La primera tuvo lugar en 2023 en Nueva York, al margen de la ONU, Asamblea General. Y ahora sobre el llamado tigre de papel y su industria en colapso. ¿Por qué Rusia le teme tanto a cada nueva ronda de sanciones de Estados Unidos y Europa? Más del 80% de las industrias rusas están en declive. Su producción industrial está disminuyendo rápidamente y la larga y agotadora guerra está destruyendo lo que queda de la economía. El Banco Central de Rusia predice la peor recesión económica desde los años 90 si las sanciones se endurecen aún más y el precio del petróleo cae a 35 por barril. Los recursos están al borde del agotamiento. Las afirmaciones sobre la estabilidad de la economía rusa no resisten los hechos. Realmente no hay otra manera de describirlo, así de simple. Pero esta no es nuestra elección. No queremos que las cosas se desarrollen de esta manera. Putin está intentando fanfarronear y salvar las apariencias creando una ilusión de éxito, pero todo es en vano. La economía rusa está cayendo rápidamente en picada. Casi el 80% de la industria del país ha caído en un estado de recesión. Cuando hablamos de sectores específicos, significa que la producción en estos sectores en comparación con el mismo periodo, usualmente el año anterior, está empeorando. En otras palabras, las cosas no están mejorando, están empeorando. Y la recesión es precisamente ese empeoramiento cuando estás en números negativos. Y cuando una recesión se prolonga, es decir, cuando no dura solo un año, sino, digamos, 3 o 4 años de declive, entonces ya no es una recesión, es una depresión. A finales de septiembre, el crecimiento general de la producción industrial en Rusia se había desacelerado al 0,3% interanual. Eso supone casi 19 veces menos que el año pasado. Sencillamente no hay suficiente personal disponible, ni siquiera los recursos más básicos para pagar el envío de los componentes esenciales y mucho menos la compra de los productos necesarios para el procesamiento. Así que, como resultado, terminas produciendo menos. Y cuando produces menos, ahí lo tienes. Una recesión, un dato negativo comparado con el periodo anterior. Se observa un descenso particularmente pronunciado en aquellas industrias civiles que debían sustituir los productos de las empresas extranjeras que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra a gran escala. Esto es el colapso de la sustitución de importaciones. Había planes para reemplazarlo todo, pero para reemplazarlo todo hay que producir lo que se va a usar como sustituto. Y si no estás produciendo nada con lo que sustituir, ¿cómo vas a llevar a cabo esta sustitución de importaciones si no estás haciendo nada en absoluto? Así que, indudablemente, cualquier recesión en la economía significa que no se están produciendo bienes. Y si no se están produciendo, entonces no tiene sentido mantener a las personas que los fabrican. Y eso significa desempleo. El desempleo siempre es una situación desagradable. De hecho, el mercado interno se ve privado de bienes de consumo masivo y las fábricas rusas no pueden compensar la escasez. Incluso ahora parecería el sector militar, parte del sector militar, que es la producción de armas y municiones, en septiembre de este año, en comparación con el septiembre pasado en Rusia, ha caído un 1,3%. Así que incluso la producción de armas y municiones ya está en declive. ¿Qué podemos decir de los otros sectores de la economía que están mostrando resultados aún peores? El Banco Central pronostica que Rusia podría enfrentar su peor recesión económica desde la década de 1990 si se endurecen las sanciones. Si la situación no mejora, para 2026 el Kremlin podría perder $108.000 millones en ingresos por exportaciones. Aquí los problemas, digamos, apenas están comenzando a tomar impulso. Pero en cuanto a su implementación, lo primero que vemos es que los impuestos en Rusia han estado aumentando desde principios de año. El impuesto a la ventilación entrará en vigor el 1 de diciembre y los impuestos medioambientales aumentarán casi 10 veces a partir del 1 de noviembre, literalmente en una semana o incluso en solo un par de días. Así que resulta que todos estos diversos problemas económicos están surgiendo cada vez con más frecuencia y siguen apareciendo en las noticias porque, ya sabes, es un Zugzwang cuando no tienes buenas opciones. El Sberbank ruso, siguiendo el ejemplo de Gazprom, ha comenzado despidos masivos. En el primer trimestre, el personal del banco más grande, que posee la mitad de todos los depósitos individuales, disminuyó en 8.600 empleados, en el segundo trimestre en 3.500 y en el tercero en 1.500.
En Sberbank de Rusia, cuando ven, aquí hay una cita directa del director de Sberbank, Herman Gref. A lo largo de 2025, no hay ni un solo nuevo proyecto de inversión en el que Sberbank esté trabajando. Así que las personas responsables de esta área simplemente no tienen nada que hacer. Y como no tienen nada que hacer, es decir, no tiene sentido pagarles un salario, están siendo despedidos. Por eso, despedir gente es una demostración de que no hay demanda para las funciones económicas que ofrece Sberbank. Y en consecuencia, estas personas son recortadas, pero este es solo uno de muchos ejemplos. Esa es la realidad. Solo Putin está tratando de ocultar todo esto, pero ya no queda ningún lugar donde esconderse. La economía se está resquebrajando, el país está perdiendo dinero. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. Fortalezas para la defensa de Ucrania. Gloria a Ucrania. No olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartir. Hasta la próxima.